tenemos We have. y debemos And we de should seguir perfeccionando nuestra fe. keep perfectioning our faith. Porque la palabra que acabamos de leer es importante. Because the word that we just read is Sin important. fe Without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to please the Lord. Dios nos ha dado la fe God has given us faith. y todos tenemos ciertos niveles de fe And we all- desde que nacemos. And we all have certain levels of faith since the moment we were Porque born. desde que nacemos que mamá nos va a dar We trust that mom when we are born, it's going to give us, alimentos, it's amén. going to feed us. Esa es fe. That is faith. Por eso el niño llora. That's why the kid cries. Alguien me va a dar algo. Someone's going to feed me. Esa es fe. That's faith. Viene integrada en el bebé. It comes Y integrated in the vamos baby. creciendo y seguimos creciendo en diferentes niveles de fe. And we keep growing and we keep growing in different levels of faith Por supuesto, as well. categorías o niveles de fe muy elementales Categories or levels of faith that are Que se very mueven. first level que se mueven en lo natural. that move in the natural. Pero la palabra de Dios nos dice But the word of God says que cuando nos queramos acercar a Dios, that when we want to come near to debemos God, de acercarnos con una fe we need to come with a faith. no natural, No, that is natural, sino con una fe but sobrenatural. with a supernatural faith. Pero para esto Dios prepara todo un escenario But for this, God prepares a scenario para poder plantar fe sobrenatural To- dentro de to nosotros. plant faith that is supernatural in Cuando us. llegamos por primera vez a conocer de Dios, When we come for the first time to meet a God, una iglesia, to a church, llegamos la mayoría de nosotros sin fe. the majority of us come without Por faith. lo menos la fe sobrenatural que demanda Dios. At least the supernatural faith that the Lord Pero demands. Dios se las arregla de diferentes formas. But God fixes in different ways. Amén. Dios prepara manifestaciones. God prepares manifestations. Dios prepara milagros. God prepares miracles. Dios prepara testimonios God prepares testimonies. para que la persona So that the person empiece a nacerle la fe sobrenatural. may faith be growing in that person already. Cuando yo conocí al Señor, When I came to meet God, Él se movió dentro de mí. He moved inside Lo of me. experimenté dentro de mí. I experienced Him inside Lo of me. detecté y lo experimenté de tal manera I detected Him and que experienced Him dije, in such a way esto ningún humano, that I said, this not human, ni mi mamá, not even my mom, amén, ni mis amigos, not even my friends, ni mi esposa, not even my me wife puede hacer que experimente tal amor que siento dentro de mí. can make me experience such a Y eso love that me I feel llevó inside of me. a deducir And that took de me que Dios to existe. reflect that God exists. Y la fe me llevó a acercarme más a Dios. And the faith took me to get Porque near la to fe God. me indicaba Dios existe y me ama. Because faith indicated that God Tremendo. exists and He loves me. Pero sin fe es imposible. But without faith, it's impossible. No se preocupe usted cuando tiene amigos que no quieren creerle al Señor. Don't worry when you have friends that they don't want to believe to God. Es on normal. God. It's normal. Es normal. It's normal. Se le dice a una persona, ven y conoce de Dios. If you tell a person, come and meet O God, ven a la iglesia. or come to church, Y ellos dicen, no, yo prefiero irme a un casino. and they say, no, I'd rather go O to the yo prefiero casinos, ir a jugar fútbol. or I'd rather go play Y football. usted se enoja y dice, no, ¿por qué son así? And then you get angry, you're like, why La are they like respuesta that? está en que ellos no tienen fe. And the answer is that they don't have faith. Entonces, ¿cómo hago para que ellos tengan fe? Therefore, what do I do so they Es have muy faith? importante. ¿Cómo hago para que ellos tengan fe? So what do I do so they Es que have la faith? fe que ellos necesitan It's because the faith that they es need, una fe que necesita entrarles por la vista, ver. it's a faith that they need to enter Es through una their fe sight. que ellos les va a llegar por el oír. It's a faith that's going to enter the ears. Es una fe que ellos les va a llegar por palpar. It's a faith that's going to come through Es la touching. fe sobrenatural, pero elemental todavía. It's the supernatural faith, but it's Por the eso first Dios level se las still. arregla para hacer milagros. That's why the Lord does miracles. Si usted ve a una persona drogadicta If you see a drug que addict estaba tan adicta that was super y Dios addict, la restaura and God restores that y usted person, dice, un momento. and you say, wait a moment. Por ejemplo, mi hermano Gregorio, An example, my brother Gregory, él llegó a la iglesia he came to church y nadie lo pudo cambiar. and nobody could change him. Nadie, lo metimos a un lugar Nobody. We got him in a que place. se desintoxicara. We got him in rehab to Y él detoxicate. se salía y se volvía a intoxicar. And he will get out and get intoxicated Amen. again. Y le daban los consejos And we will give him advices. y nada funcionaba. And nothing worked.
Así es la vida cuando no tienes fe sobrenatural. That is life when you don't have a supernatural Hasta que faith. llegó el momento en que empezó a venir más constante a la iglesia. Until the moment God that he Y él came empezó a constantly to ver church. And que he saw en la iglesia había gente que había sido liberada de drogadicción, that in church there was people that were delivered from being a drug de addict, alcoholismo, from y alcoholism. que Dios amaba a esas personas. And that the Lord loved those Mi people. hermano empezó a creerle al Señor. My brother began to believe in God. Amén. Se empezó a acercar al Señor en fe. He began to get near to the Y Lord el in faith. Señor vino a él. And the Lord came to Y él him. se convirtió. And he got El doctor converted. le había dado 3 meses de vida. A doctor gave him 3 months of life. Amén. De hecho, el doctor le dijo, ¿de dónde eres? In fact, the doctor said, where do you come from? De México. From Mexico? El doctor le dijo, arregla tus maletas And the doctor said, fix your suitcases. para que no te mueras aquí, te So vayas you- a morir allá a tu So you tierra. don't die here, but you go to your land. Amén. Hasta tal cual como le estoy diciendo. le dijo el Just doctor. like I'm telling you, he said it. Él llegó a la iglesia. He came to church. Él empezó a conocer del Señor. He began to El know God. Señor le restauró sus intestinos. And the Lord restored his Y el intestines. Señor le restauró su vida. And he restored his Y el life. Señor sigue trabajando cada día en él, en el And the nombre Lord del keeps on Señor working in him every Jesucristo. day in the name of Jesus. Este tipo de fe This type of faith, es plantada it's por planted medio de los testimonios. through testimony. Usted quiere que un familiar crea en el Señor. Do you want a family member to believe in Dele God? testimonio de Dios. Give him a testimony of Mira lo God. que ha hecho Dios. Look what the Lord has Mira cómo done. estaba. Look how Mira I cómo was. Dios me ha ido cambiando. But look how the Lord has changed No me. soy perfecto, I'm not perfect, pero Dios me va but the perfeccionando. Lord is going to perfection Y la me. persona And the people empezará a tener una fe. will begin to have a Eso faith. se le llama la fe elemental en el área sobrenatural. And that is a beginning faith in the first level. Quiero darle espacio a mi traductora que tome líquido en el nombre de Jesús. Es que ya estuvo ministrando y ahora. Por eso es importante que usted dé su testimonio. That's why it's important that you give ¿Qué your va testimony. pasando? What is Como happening. Dios que restaura How is it that God restores los órganos del interior. the organs that are inside of ¿Cómo us? es que Dios hace milagros? How is it that God does miracles? Me recuerdo mi hermano Arnold, la hermana Mónica cuando llegaron I remember our brother Arno and our sister y nos Monica. decían a mi esposa y a mí, no podemos tener And they would hijos. tell me and my wife, we can't have Y le dijimos, kids. vamos a llevarlos en oración. And we said, we're going to take you in Y prayer. unos meses después, And a few months dice later, nuestra hermana Mónica, ya estoy our embarazada, sister Monica said, I'm pregnant. pero ahora tengo miedo But now I'm porque scared. puede ser que lo aborte. Because it can be a Y mi miscarriage. esposa le dijo, no, And my wife said, no. ese milagro Dios lo puso ahí. The miracle the Y Lord como Dios placed lo in there. puso ahí, And because the Lord placed nadie him te lo there, puede quitar. nobody can take it away. Su niño está llegando a la adolescencia, acá está con nosotros And their también. kid is reaching Dios adolescence now. es el Dios de milagros. God is the God of miracles. Si el diablo enferma la matriz, If the devil Dios of sickness la sana. womb, God is con going to tal heal de it. que tú creas en él en el nombre del Señor Just so that Jesucristo. you believe in him in the El name of oír Jesus. es muy importante. The hearing is very El ver important. también es muy The importante. eyes, the sight, it's very El important. palpar también es muy The importante. touching is very La, important. la samaritana, The Samaritan una vez woman, que experimentó la presencia de when Dios, she experienced the presence of God, corrió a Samaria y le dio testimonio a todo mundo. she ran to Samaria Y and les, told her les decía, testimony. vengan a ver, And they would say, come and see. vengan a ver a un hombre Come and see a que me ha man dicho todo lo que ha sido mi vida. that has said everything Vengan about a my ver a un life. Dios Come see a que me ha God profetizado toda mi vida. that has prophesied all my Y life. todo Samaria creyó And all Samaria por believed una mujer que testificó. by a woman that was La that testified. iglesia tiene que testificar lo que Dios está haciendo en su vida. The church needs to testify what God Y is no doing in their solamente life. lo que Dios va a seguir haciendo en su vida. And not only what He has done, but what Porque He will Dios do. no ha terminado con nosotros. Because God has not ended with us. Hay mucho más que Dios va a hacer en nuestra vida. There is so much more that the Lord is going to No do in our crean que lives. porque Dios lo cambió de las tinieblas a la luz, Dios ya terminó. Don't believe that because God took you out of darkness to light. Es un gran it got ended. milagro. That's a very big Amén. miracle. Dios te rescató de las tinieblas God rescued you from y te darkness puso en la luz. and placed you in light. Pero el milagro más poderoso But es the most powerful todo miracle lo que is vamos a hacer en el reino de la luz. everything that we're going to do in En the el kingdom of reino de light. Dios. In the kingdom of the Antes Lord. le servíamos al diablo, Before we used to serve the ahora devil, le servimos a Dios. now we serve God. Vamos a ver,
Now we're gonna see. No crea que es igual que cuando estaba en el mundo Don't también. believe like it's the same when you were in the En el world. mundo ustedes sus chicharrones tronaban. In the world, only your meat, only what your way or the highway. Amén. Pero en Dios But in God, solamente sus chicharrones truenan. only God's highway works. Amén, sí. Amén, ahí le dio. Porque a veces cuando llegamos al Señor Because sometimes when we come to God, queremos ayudarle a Dios. we want to help God. Queremos hacer las cosas como cuando estábamos en el mundo. We want to do things that we were in the No, world. es que yo hacía esto y otro allá No, en it's el 'cause I mundo. did this, that, Y cuando in the vienes a world. la casa del Señor, And when you come to the house el of the Señor Lord, dice, es de otra manera. the Lord says it's another way. Quiero que confíes en mí. I want you to trust in Yo me. voy a hacer el trabajo. I'm going to do the Yo work. quiero que te entregues más en mí. I want you to give yourself Quiero to que me. crezcas en fe I en want- el nombre del I want Señor you to grow in Jesucristo. faith in the name of Jesus. Y es que estamos acostumbrados a llevar el timón. And it's the thing is that we're used to Estamos being in the steering acostumbrados a wheel. usar nuestra fuerza. We're used to be using our strength. Y el Señor Jesucristo dice, no es con espadas, But the Lord says it's not with weapons no es con ejércitos, or with warriors, amén, sino que es con el poder del Espíritu Santo en but el with the nombre del power of Señor the Holy Jesucristo. Spirit. Amén, denle un aplauso a la gloria de nuestro Give a Señor round of applause Jesús. to the glory of Entonces, God. esta fe This faith, se alimenta de las evidencias que encontramos en muchos it's lugares. fed by the evidence that we find in Pero many places. hay un segundo nivel de fe. But there's a second level of Y faith. es este segundo nivel donde no hay evidencias. And this second level is where there's no evidence. Pero Dios demanda que le creamos aunque no haya evidencia. But God demands for us to believe Era it lo even though que Dios there's no esperaba evidence. de Tomás. That's what God was waiting from Amén. Thomas. Y cuando se le aparece ahí a los discípulos, And when he appeared to the disciples, Tomás no estaba. Thomas wasn't there. Y cuando llegó Tomás le dijeron, el Señor estuvo con nosotros. And when Thomas got there, he said, God was here with us. Y Tomás, acostumbrado al primer nivel de fe, And Thomas was used to the le first dijo, level. si yo no pongo mi mano en su costado, And he said, if I don't place my hand on his side, yo no voy a creer. I'm not going to Si no believe. pongo mis dedos en sus llagas, If I don't place my fingers yo in no his voy a wounds, creer. I'm not going to believe. el Señor lo reprendió. And the Lord rebuked him Porque el Señor esperaba que Tomás tuviera ya el segundo nivel de fe. because the Lord expected Thomas to Y be le in the dice, second Tomás, level. And he Tomás. said, Thomas, Mete tu mano en mi costado get your hand on my side y tus dedos en mis llagas, and your fingers in my para que wounds. entiendas que soy yo el Dios resucitado. So you may understand that I'm the resurrected God. Después de que pasas el primer nivel de fe, After you go through the first level of llegas faith, al nivel de fe donde ya no ves, you reach this level where you don't see. donde el camino como que está medio nublado, Like your pathway is a little bit no lo cloudy. alcanzas a ver. You can't really see Pero it. no te preocupes, ya pasaste el primer nivel de fe. But don't worry, you already went to the No ves first que las level. puertas se abran, You don't see the doors opening, pero el Señor dice, sigue creyendo. but the Lord says, keep on believing. Quiero que me creas aunque no estés viendo. I want you to believe even if you're Quiero not que me seeing. creas aunque no me estés oyendo. I want you to believe even if you don't hear Yo me. soy el Dios que trabajo también en los silencios. I am the God who works in the silent as well. Elías subió al monte Elijah got to the mountain porque él les dijo, vámonos al monte, because he said, I'm going to go to the hill porque una gran lluvia nos espera. because a great storm is coming. Ya me sorprendió la fe de Elías. And I got amazed by Elijah's faith. Todavía no subían al monte. They did not even climb the Todavía mountain. no había nubes. There was no clouds Y él yet. ya estaba diciéndole a sí mismo, And he was already telling himself, subamos, let's get up there porque hay una gran lluvia because there's a great que storm viene en camino. that is coming on the way. Yo no sé si usted se atrevería a este nivel de fe. I don't even know if you dare to try this faith. Mujer, prepárate. Woman, prepare En yourself. 3 años vamos a tener casa nueva. In 3 years, we're going to have a new house. Y el gobierno está cerrado. And the government is shut down. ¿Ven? Pero los hombres de fe But the men of faith hablan speak, confiando en el Dios que todo lo puede. trusting in the Lord that can do all No hay things. evidencias de tal. There's no evidence of such. Y Elías se sube al monte, And Elijah goes to the dobla hill. sus rodillas He kneels down y ora delante del Dios verdadero. and he prays
prays before the real God, the living Ora God. una vez He prays one y time, le dice a su criado, and he says to his ve servant, y asómate para ver si ya viene la gran lluvia. go watch if the great storm is Y coming. el criado fue And the servant went, y el criado regresó and the servant came back. y no había señales. But there was no signs. ¿Ha pasado usted en esa situación? Have you been in those situations? Amén. Amén. Y Elías, And Elijah, este gran profeta, le this dice, ve great otra prophet, vez. said, go again. Y va otra vez y no hay evidencia. And he went again, and there was no evidence. No hay viento de lluvia. There's not a wind of storm. No hay nubes. There's no clouds. No hay nada que pueda él palpar para llevarle al profeta. There's nothing that he can touch to take to Tremendo. the prophet. Tremendous. Pero el profeta But the prophet estaba ya en otro nivel. was in another level already. Ve otra vez. Go again. Y ve otra vez. And go Ve again. hasta 7 veces. Go even 7 times. Ah, bendito. Y a la número 7. And to the 7th time. Número 7, el número perfecto. 7, the perfect number. Número 7, el número de la paz. 7, it's the number of Ve peace. hasta que experimentes paz. Go until you experience peace. ¿Cuántas veces vamos a ir delante de Dios? How many times we're going to go before the Y Lord? quedamos, en vez de tener fe, quedamos turbados. And instead of having faith, we're going to be Y el Señor dice, trembling. ve otra vez. But the Lord say, go Y el again. Señor te dice, ve otra And God vez. says, go Y el again. Señor te dice, ve otra vez. And He says, go Hasta que again. va la 7ª vez y dice, lo dejo todo en Dios. Until you go to the 7th time, it says, I'm going to leave it to the Lord. ¡pac! And ¡pac! Sale la nube. The cloud comes. Y dice el siervo, veo. And the servant says, I see. Wow, Wow. una pequeña nube A smoke cloud al tamaño de la palma de mi mano. to the size of my palm. Pero los hombres de fe But the men of faith, saben leer las señales de they Dios. know how to read the signs of En God. el nombre del Señor In the name of Jesucristo. Jesus. Amén. Amén. O sea, era una pequeña nube. It was a smoke cloud. Pero mientras el profeta decía esto, But while the prophet was saying this, mientras el profeta preparaba todo eso, while the prophet was porque le preparing dice all a tu this, siervo, acomoda todo rápido, because he said, servant, go porque and la fix gran everything. lluvia viene en camino. Because a great storm is Y coming. la palabra de Dios nos dice, And the word of God y says, mientras el profeta while hablaba, the prophet was speaking, la lluvia empezó a caer. the rain descended. Tienes que empezarte a preparar en el nombre del Señor You need to get Jesucristo. ready in the name of Jesus. Prepara ya tu casa. Prepare your ¿De house. qué color va a ser? What color ¿Qué is it going to muebles be? vas a poner? What couches are you going to Jóvenes, put? preparen ya su boda. Youth, prepare your Con wedding. cuidado, paz de Cristo. Be very careful. Con cuidado yo porque tengo 2 hijas, paz de Cristo. Me estoy diciendo yo a mí. I'm telling myself because I have 2 daughters. Con cuidado. Be careful. Pero tenemos que vivir en fe. But we have to live in faith. No hay evidencias. There's no evidence. Amén. Todo está que no se ve ninguna señal. Everything seems like there's Pero no el profeta signs. creyó. But the prophet Y believed. Dios lo galardonó con una lluvia fuerte en And el God nombre del rewarded him Señor with a strong Jesucristo. storm. Segundo nivel es ese, pero tenemos un That's the tercer second nivel. level, but we have the third level. El tercer nivel, The third donde level, sí hay evidencias, where there is evidence. pero las evidencias que encontramos, But the evidence that we find, en vez de ser señales positivas, instead of being positive son signs, señales negativas. they're negative Ahí es signs. donde muchos cristianos And there's where many Christians, renuncian a su milagro. they back up from Es their que no miracle. solamente It is not no only ven señales positivas, they don't only see negative, sino que ven positive señales signs, negativas. but they see negative El signs. único pretendiente que tenía ya se fue con otra. Oh, the only person that was pretending me went with another person. Amén. Amen. Es una señal, That's a sign, pero es una señal negativa. but it's a negative sign. Y el Señor te dice, sigue creyendo. And the Lord says, keep on Me believing. quedaba solamente meter la última aplicación para ese empleo que quería. It was my last application for that job that I Y wanted. me acaban de llamar And they called me que ya se lo dieron a alguien that they más. gave it to someone else. Amén. Amen. Y el Señor dice, sigue creyendo. And the Lord says, keep on believing. Esto fue
This was el tipo de fe que Dios demandó de Abraham y Sara. the faith that God demanded from Abraham and Sarah. ¿Qué señales podía tener una mujer de cerca de 100 años? What signs could a woman of 100 years Donde have? las señales eran contrarias. Where the signs were contrary. Era una mujer que ella misma dice, el tiempo It de was- tener hijos ya pasó. It was a woman that said the time of having babies already Pero en passed. Dios el tiempo nunca pasa. But in God, time never En Dios passes. todo el tiempo es perfecto. And God in all time is A perfect. Dios no le rige el tiempo. God does it's not raised by Dios time. controla el tiempo en el nombre God de controls Jesús. time in the name of Jesus. Los milagros de Dios son sí. The miracles of God are yes. Los milagros de Dios son amén. The miracles of God are Y los amen. milagros de Dios son ahora en el And the nombre del miracles of Señor God Jesús. are now in the name of Jesus. Porque cuando Sara declara Because when Sarah y aún se declares, ríe y dice, ¿cómo el Señor va a hacer and she milagros en even mí? laughs and says, how is he going to do a miracle? in Y me? se ríe de Dios. And she laughs of God. ¿Ve? Porque todas las señales eran contrarias. Because all the signs were Y el contrary. Señor le dice, And the Lord says, Sara, Sarah, aunque te has reído. even though you have Y Sara laughed, le decía, yo no me he reído, and te Sarah would has say, reído. I haven't laughed. And he said, yes, you have Aún laughed. con todo y eso, Even with all yo voy a that, regresar en un año, I'm going to come back in a year. en el tiempo que se da a luz. In the time where you're going to Y bear a tú vas a child. tener un hijo. And you are going to Y give su birth to nombre a child. será Isaac en And el his nombre name del is going to Señor be Isaac in Jesucristo. the name of Jesus. Estamos delante del Dios de milagros. We are in front of the God of miracles. No importa que digan los It pronósticos. doesn't matter what the No signs importa say, que digan los or what doctores. the doctors No say, importa lo que diga la or comunidad. what the community Dios says. es un Dios de milagros en el nombre del Señor God is Jesucristo. a God of miracles in the name of Nosotros lo Jesus. vamos a estar viendo. We're going to keep Hay seeing it. muchos milagros en camino en el nombre del Señor There are Jesucristo. so many miracles on the way in the name of Muchos Jesus. dicen la comunidad la está pasando mal. Many say the community is going Pero and vienen having it caminos bad. donde la vamos a estar pasando muy bien en el But nombre there's del years Señor that are coming Jesucristo. that we're going to be so good. Póngase de pie, el tiempo va cortándose You en may el nombre stand de up. Jesús. Tal vez ha estado pasando situaciones Maybe you're difíciles, going through hard situations, pero Dios está contigo. but God is with you. Aplicación tras aplicación, Application after application, negación tras negación. denial after denial. Y el Señor te dice, yo estoy contigo. But God says, I am with you. Yo estoy apartando un espacio para ti. I am saving a space just Los for doctores you. te dicen, no es posible. The doctors say it's not possible. No es posible. It's not possible. Y el Señor te dice, permanece. And God says, Yo remain. tengo un milagro reservado para ti. I have a reserved miracle for you. Oh, en el nombre del Señor In the name Jesucristo. of Jesus. Dios de milagros es en el cual God of creemos. En el nombre de miracles. Jesús. Levante sus manos en el Go ahead nombre and del raise Señor. up your hands. Nos estamos preparando en el We are nombre del preparing Señor in Jesucristo. the name of Jesus. Gracias, Señor.